Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Esto es lo último, a las 11:01 de la mañana. ¿Qué es lo último en noticias en Puerto Rico y en el mundo? El COVID-19. Por ahí estamos la número 19 enfermera que murió víctima del COVID-19 y todavía hay quien establece que el repunte de la variante Delta Plus es nada. Vamos a hablar un poco sobre las 18 personas que murieron en las últimas horas. El Departamento de Salud insiste en el asunto de la vacunación. También insiste en que las personas descarten lo que ha surgido, una nueva teoría de lo que hace el dióxido de cloro, lo que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento dado le dijo a la población de Estados Unidos que podían utilizar para combatir el COVID. En Puerto Rico aparentemente hay quien lo está utilizando. Vamos a hablar sobre eso. También vamos a hablar de lo que queda como remanente en la interpelación ayer del secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, y lo que dicen y piden las organizaciones ambientales, sobre todo jóvenes que fueron ayer al Capitolio a decirle a los legisladores desde afuera: Machargo renuncia. También vamos a hablar de Vieques y Culebra. Increíble. Vieques y Culebra tiene desde hace un año, octubre del 2020, aquella egregia directora de la Oficina de la Administración de Transporte Marítimo firmó un documento de 816 páginas con HMS, una privatizadora, que ahora, cuando usted mira bien las letras pequeñas del contrato, se da cuenta que ese contrato viabiliza la posibilidad a partir del 2023 de aumentar la tarifa de transporte para los residentes de Vieques y Culebra. Vamos a hablar también sobre lo que no deja de ser interesante que pasa en Puerto Rico, que no solamente Luma te estafa, es que también hay quien se inventa un fraude alrededor de Luma. Increíble. Pero antes, como siempre, compartan, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Lo pueden hacer en la Fundación Periodismo Siglo XXI, en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21. También recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. También estamos en Twitter, Bonita-Radio, Bonita Radio en Instagram. Siempre nuestros programas podcast están en Spotify, iVoox y iTunes, además de nuestro canal de YouTube que está 24/7. Gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa de Vega Alta y a la cooperativa Abraham Rosa, que nos dan la posibilidad de estar aquí. Bueno, vamos a empezar por el COVID. ¿Cuántas personas murieron? Las personas que murieron en las pasadas horas relacionado con el asunto del COVID-19, 18 personas, 13 de las cuales estaban no estaban vacunadas y 5 estaban vacunadas. 18 personas. El Departamento de Salud dice que la persona más joven que murió de COVID en las pasadas horas tenía 40 años y era de Mayagüez. Que la persona más vieja, de mayor edad, tenía 102 años y vivía en el área de la zona metropolitana. 218 personas están positivas al COVID en las últimas horas, 140 promedio de casos probables, 18 defunciones, 384 hospitalizadas adultos, 28 pediátricos. Un niño o una niña está en la unidad de cuidado intensivo y 106 adultos están en la unidad de cuidado intensivo. En términos de dónde está atacando el COVID, sigue siendo la zona metropolitana la primera en mayor repunte de la variante Delta. Segundo está Bayamón, dejó de ser Mayagüez
la segunda región con más casos. Fíjense cómo está subiendo en Bayamón y tercero entonces está el área de Mayagüez. En términos de las edades, sigue siendo interesante cómo el COVID está atacando a las personas más jóvenes. 50 años, 52, 62, 63 y 75 fueron las muertes de personas de esas edades en Arecibo. En Bayamón, 62 años, una persona, un hombre. En Caguas, 71. En Fajardo, 53, 59. En Mayagüez, 69, 96, 40, 55 y 57. Y en la zona metropolitana, 64, 66, 84 y ya lo dije, 102. Entre esas personas que murieron en las últimas horas está esta joven Amarilis Ramos, enfermera de un hospital en Caguas, del Hospital IMA de Caguas. ¿Qué podríamos decir que lo que es y está haciendo ahora mismo una crisis en los hospitales? Ayer el secretario del Departamento de Salud dijo que el 62% de los hospitales estaban llenos de pacientes de COVID. El 62% de las personas que están en los hospitales son pacientes de COVID. Estos enfermeros, estas profesionales de la salud se están exponiendo grandemente. Y una de las críticas y de las quejas que han tenido desde el día 1 es la incapacidad que han tenido sus patronos de mantenerlos libres o por lo menos trabajar alrededor de los mecanismos de prevención, entre los más sencillos el uso de la mascarilla. Yo tengo información que en Mayagüez, en el repunte inicial del COVID del año pasado, en uno de los hospitales le daban solamente una mascarilla por turno a los enfermeros y a las enfermeras. Eso coloca a los profesionales de la salud en un gran riesgo. Imagínense en este momento que se estima que la variante Delta tiene por lo menos un 60% de aumento en términos del contagio. La capacidad de contagio es 60% mayor. Imagínense cómo se puede manejar esto en términos de la seguridad de estos profesionales de la salud. Yo creo que hay que seguir mirando y la población tiene que seguir estableciendo quiénes son aquí los que están en la primera fila de riesgo. Que si usted sigue manteniendo conductas de riesgo con relación al contagio, va a parar en un hospital y estos son los profesionales que se están exponiendo a eso. Importante que mantengamos la empatía y la solidaridad con estos profesionales de la salud. Ahí está esta joven enfermera, no tenía 40 años, murió víctima del COVID. Obviamente no sabemos cuáles son las complicaciones que pudo tener, tampoco sabemos si era una enfermera que estaba vacunada o no, porque hemos visto en otros casos que en efecto ahí se maneja información relacionada a que no necesariamente los profesionales de la salud están todos vacunados. Según el portavoz del Colegio de Enfermería Práctica, Julio Hirson, la muerte es un factor por lo que hemos apretado el botón del pánico desde hace tiempo. Dijo que el cansancio abunda entre el personal médico que se mantiene atendiendo contagiados con COVID. La clase profesional de la enfermería necesita el apoyo de la gente que administra los hospitales. Necesitamos la contratación de personal. Esta es la víctima número 27 de enfermeras en lo que va de año, pero en lo que va de año no, en total en términos de esta pandemia. Y lo último que a mí me llama la atención, que no puedo creer que hayan personas en Puerto Rico que estén pensando que la ivermectina, que es un desparasitante, y el dióxido de cloro estén siendo utilizados, estén siendo utilizados para que disque tratar el COVID. Ayer el secretario del Departamento de Salud tuvo que hacer un alto para decir que
sí se está usando en Puerto Rico. Todavía estamos investigando unos casos. Están investigando casos por eso. Gente, esto fue uno de los productos que supuestamente dijo el expresidente Donald Trump el año pasado que se podían utilizar para atender el COVID-19. Y sabemos en qué quedó y las posibilidades que tuvo en Estados Unidos, que incluso hubo gente que lo utilizó, pero ahora se suma el ivermectina, que es un antiparasitario, para ciertos veterinarios, que lo utilizan ciertos veterinarios, tiene usos veterinarios y humanos. Pero la ivermectina además se utiliza para tratar los piojos. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que se pueda utilizar, que alguien pueda tener la posibilidad de utilizar un medicamento que no está aprobado, que la FDA no ha dicho nada, que no hay información, que todo lo contrario, que han dicho que no está aprobado para atender el COVID y se lo pueda meter por la boca? Yo honestamente me quedo atónita de que esto pueda estar pasando. La Administración Federal de Drogas y Alimentos, FDA, y la Organización Mundial de la Salud tampoco recomiendan ni avalan el uso para tratar este virus por carecer de datos contundentes que validen su utilización en estos pacientes. Según Mellado, tampoco se recomienda el uso de dióxido de cloro, como han sugerido algunos grupos antivacunas y sectores religiosos. O sea, los antivacunas también están haciendo de lo suyo. De hecho, supuestamente hoy tenían una super mancha. Vamos a ver qué tanto son. La FDA ha desalentado la compra o ingesta de productos de dióxido que se venden en línea como tratamiento contra el virus. O sea que también hay gente vendiéndolo. Dijo la doctora Ángeles Rodríguez, la ex epidemióloga del estado, ciertos estudios con fallas en su metodología reclaman el uso de la ivermectina para tratar el virus. Sin embargo, la misma compañía que produce el fármaco ha advertido que no debe usarse para el COVID. O sea, la misma gente que lo utiliza, que lo produce, está diciendo, miren, nosotros no tenemos ningún producto para atender el COVID. Y la gente lo utiliza. Es increíble. Hasta el momento, gente, hay 8,000 personas en Puerto Rico que se le ha suministrado la tercera vacuna, el tercer intento de inmunización con relación al COVID. Supuestamente hay 60,000 personas que cualifican, hasta el momento solamente hay 8,000. Tenemos un estimado preliminar basado en estimados de Estados Unidos, que pueden ser 60,000, no obstante se está haciendo una evaluación de la cantidad de personas que reciben todo tipo de medicamentos inmunosupresores para precisar la cifra. Dijo Iris Cardona, que como ustedes saben es la profesional del Departamento de Salud que atiende todo lo que tiene que ver con relación al COVID. Así que por favor, si usted es de los que cree que se puede medicar, si usted es el doctor tal o la doctora tal, ojo con eso, porque esto de ser médicos por internet puede suponer un grave problema para la salud. Dice Lucy Micheo, saludos, y a todo el grupo de Bonita. Saludos, Lucy, por ahí está todo el mundo. Ivonne Padua, no entiendo cómo los no vacunados usan los medios ultraderecha como Aeon. Ese canal es peor que Fox. El problema es que la gente está segura que al enfermar tienen derecho a tratamiento hospitalario. Pienso que pronto ocurrirá como en Italia al principio. Bueno, ya ayer el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, dijo literalmente, ojo, que los hospitales están casi llenos. Estamos a punto de no poder admitir a nadie más. Y hay hospitales en Bayamón, tan cerca, en la zona metropolitana de Bayamón, como que ya han dicho no podemos aceptar a más nadie. Recuerde que también Bonita Radio se reproduce en la red informativa a través de todas las estaciones de la red que van desde el este de Puerto Rico, El Gigante Dormido o Centro. Allí está Radio Grito en Lares, Radio Éxito en Utuado y Radio Cumbre en Orocovis. Dice Rosa Banch, saludos desde el oeste borincano. Llegamos hasta el oeste borincano. De hecho, estábamos participando el martes en un programa con el amigo Toti Figueroa. Saludos a todos los mayagüezanos, añasqueños y todos los que se metan por ahí, por el área oeste, Rincón, Aguada. Saludos y siempre pendiente a Bonita Radio. No deben jugar con la vida de las personas, dice Manzano Nieves.
La medicina no debe ser un negocio. Debemos estar todos enojados por la muerte de la mujer que tenía cáncer y no la querían atender por no estar vacunada. Habla con la hija. Sí, aparentemente la mujer falleció. Hay que ver que increíble qué es lo que ocurre ahí. Yo insisto que hay que tener también mucho cuidado. No sé cuál es el contexto, no he conseguido mayor información. A mí me preocupa mucho las cosas que salen así, como que no tienen demasiados elementos para una poder establecer lo que ocurre. Por eso nunca quise opinar del caso porque no lo conozco y no tengo mayor información como para profundizar. Saludos, Maribel Medina. Hay que investigar, exacto. Bueno, y como si fuera poco, a mí me llama la atención cómo es que puede haber alguien que, sabiendo lo que está pasando con relación a el asunto de Luma, los apagones de Luma, la crisis, gente, que hay con relación a Luma. Supuestamente hay quien se hizo pasar por empleados representantes de Luma y estafaron a 3 ciudadanos. ¿Qué es lo que establece la policía de Puerto Rico? Pues dicen que se hicieron pasar como representantes de Luma y le hicieron llamadas telefónicas para reclamar dinero. Oiga, que nada más y nada menos que ascendió a $4,000 y pico. 3 personas cayeron en el pescadito. La primera querella fue reportada a las 11:22 de la mañana de ayer por una mujer de Aguas Buenas. Recibió una llamada telefónica. Le decían que era que las cuentas de ATH móvil habían sido canceladas. Le solicitó a la mujer los datos. Ella se los dio y luego se percató que le habían retirado $1,100 de la cuenta. Hablando específicamente de, mire, usted le debe a Luma. Increíble. Un hombre, una voz masculina otra vez. El hombre dice que lo llamaron igualmente. Le dio las cuentas, $1,830. 1,100 y 1,830. Y la tercera, a las 2:30 de la tarde, de la urbanización Parque de Bonneville en Caguas. Igualmente, a este le retiraron $2,000 de su cuenta. Gente, esto le puede pasar a muchas personas de edad avanzada. Sabemos que los viejitos y las viejitas tienen sus problemas y que pueden ser confiados, etcétera. A mí nadie que me llame por teléfono a decirme, mire, deme su cuenta, le doy un divino. Porque definitivamente eso del saque huele a fraude, huele a estafa. Pero que lo hagan a nombre de Luma, la verdad que es injuria sobre ofensa. Luma, que hoy ha tenido que decir que supuestamente ya no van a haber más apagones. ¿Alguien me puede explicar? Pero dice que no es Luma, dice que es la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobierno de Puerto Rico ha tenido serios problemas incluso para visibilizar la privatización de los servicios públicos. Es decir, todo el que, bueno, mucha gente, porque también había mucha gente que entendía que la Autoridad de Energía Eléctrica había que privatizarlo, porque se creyeron el cuento de que venían un montón de posibilidades. Que eso era, miren, 7, 8, 9 privatizadoras que iban a entrar al mercado. Lo que no es cierto, nunca fue cierto. Es decir, que íbamos a tener tantas opciones que la gente iba a ver un cambio total en el servicio de energía eléctrica. No es cierto. Pero todos los que teníamos la suspicacia con la privatización, lo confirmamos en el producto, en la manera en que Luma se ha acercado a Puerto Rico, en la manera en que administra el proyecto, que no quiere dar información de la gente que tiene o no tiene para atender la necesidad de estabilizar el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero lo más increíble es que el gobierno de Puerto Rico, que quería la privatización, que el gobernador de Puerto Rico del 32%, Pedro Pierluisi, que está todos los días diciendo que Luma es lo más grande que le ha pasado a Puerto Rico, no pueden ni siquiera tener un proyecto positivo para vender a Luma. Y que encima de todo esto tenga que establecer
que no, que el problema es de generación, porque eso lo tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir, otro problema de imagen en la estrategia de comunicación, que el problema lo tiene el gobierno del 32%, porque ellos son los que administran la generación. O sea, ellos quieren decir que la privatización es lo mejor que le ha pasado a la autoridad. Pero cuando hacen así, se ponen el dedo al pecho, porque ellos son los que dominan la generación. La Autoridad de Energía Eléctrica es de la administra el gobierno del 32%. De la Autoridad de Energía Eléctrica hay una junta y el gobernador del 32% es el jefe del director ejecutivo o principal ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir, por primera vez hay muchos y muchas que estamos de acuerdo con el gobernador del 32%. La culpa es de ustedes. Ponlo en la nevera. Hay país. Lo que no hay es gobierno. Y de Luma, y lo increíble que es plantear que Puerto Rico no tiene un gobierno que responda, que tiene estafadores que se hacen pasar por Luma, y una policía de Puerto Rico que en lugar de estar detrás de esa gente criminaliza la protesta. Vámonos a lo que queda de remanente de Rafael Machargo en esa interpelación. Ayer hicimos un análisis bastante amplio de lo que nos parece fue una vista bastante aguda de interpelación, que Rafael Machargo fue tratado de rehabilitar por un Tomás Rivera Chats como fiscal en favor del descalabro que tiene Rafael Machargo allí en el Departamento de Recursos Naturales. Pero lo que no dijo Rafael Machargo, que intentó venderse como el más democrático y el más que cree en la participación ciudadana en lo que es la misión principalísima del Departamento de Recursos Naturales, que tiene que ver con velar por los recursos naturales, protegerlos para el mayor disfrute de las personas que residen aquí, fueron a las afueras del Capitolio personas de diferentes organizaciones, comunidades ambientales, para exigir la renuncia de Rafael Machargo, decir incluso que las playas son del pueblo, que debe haber y debe aprobarse la ley de costas y de moratoria. Esa pieza que tanto el Partido Independentista en la Cámara como en el Senado han impulsado y que entiendo que aprueba y es partícipe también Victoria Ciudadana de ese proyecto. Y para mí lo más interesante que ocurre en relación a esa interpelación, lo que ocurrió allá adentro en el Capitolio, en el área donde se constituyó la comisión total, que quedó fuera de las manos de la política partidista en el caso del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, que se mantuvieron unos rehabilitando y los otros alando y tirando cada uno para su distrito. Es lo que sí coherentemente establecen las comunidades que van a protestar, porque Rafael Machargo todavía sigue siendo hoy el secretario del Departamento de Recursos Naturales. Primero, que vimos personas entre las que fueron allí con diferentes carteles e imágenes, que van desde personas de edad avanzada, pero también gente muy joven, exigiendo básicamente lo mismo. Machargo, renuncia. Es importante establecer que esa fue quizás la primera línea que trató de establecer Rafael Machargo cuando empezó su alocución de 5 minutos allí en la zona en el hemiciclo del Senado de Puerto Rico. Lo que están pidiendo estas personas es más participación.
es que Machargo salga de su posición y deje a otro que pueda en efecto proteger el hábitat natural de los tinglares, proteger los recursos naturales, pero sobre todo proponer un país que tenga acceso a los bienes de dominio público como son las playas. Y fíjense que Machargo en sus primeros 5 minutos quiso establecer que él tiene una política de puertas abiertas. Falso, le dijeron los que estaban afuera. Que él cree en la participación activa de las comunidades. Falso, porque todos los ejemplos que le trajo la licenciada y senadora Naíma Rivera Lacén, María de Lourdes Santiago, es precisamente todo lo que ha hecho o no ha hecho el Departamento de Recursos Naturales para darle paso a lo que piensan las comunidades en el desarrollo de sus entornos costeros, como por ejemplo en el barrio Jauca, en Santa Isabel. Allí Machargo nunca se ha reunido con la comunidad, pero se reunió con el alcalde para aliviarle la querella que tiene, porque construyó en la zona marítimo terrestre una rampa en una marina propiedad personal de él. Es decir, el discurso que trajo Rafael Machargo para tratar de embaucar con la demagogia, con la propaganda, a aquellos que estaban de frente, pero también a aquellos otros que estábamos como audiencias múltiples a través de la transmisión de esa vista de interpelación, fue desmontado totalmente por las organizaciones que estaban allí. Y si a mí me preguntan, es imposible hacerlo desde el punto de vista que uno de esas personas que estaba protestando fuera allí al hemiciclo a hacerle preguntas a Machargo, pero uno de esos legisladores debió asumir el discurso de esas personas y preguntarle específicamente, fíjese, esta comunidad, ¿cuántas veces usted la visitó? ¿Cuántas veces usted fue a Rancho Guayama a preguntarle a la comunidad de Rancho Guayama si querían allí los neumáticos que enterró la Guardia Nacional y que José Reyes todavía no dice quién le dio permiso en el Departamento de Recursos Naturales para enterrar esas gomas allí en Rancho Guayama, en Salinas? Que ayer Rafael Machargo dijo que él no le dio autorización y que él está investigando ahora quién le dio la autorización en el Departamento de Recursos Naturales al general José Reyes para que fueran allí a enterrar las gomas. 2,000 neumáticos llegaron a tratar de enterrar allí. Ajá. ¿Y alguien me puede decir quién le dijo a Rafael Machargo que en efecto el problema que tiene el Departamento de Recursos Naturales es que nadie nunca sabe nada? Que él nunca sabe quién le dio autorización a quién, y que uno de los problemas más grandes que tiene el gobierno de Puerto Rico es hoy el hecho de que nunca terminan las investigaciones y nunca tienen consecuencias los funcionarios que hicieron tal o cual cosa, que entre otras cosas tiene que ver con la corrupción en el gobierno de Puerto Rico. Es básicamente el problema que tiene Rafael Machargo, de quién le cree las cosas que dijo ayer en la interpelación. Y volvemos, una interpelación aguá, porque allí mayores cosas no salieron. Machargo cree que se la comió. Machargo tuvo 2 momentos de temblor. Uno, cuando María de Lourdes Santiago le dice, pero venga acá, ¿cómo es que usted me dice a mí que usted no tiene conocimiento, que nadie le ha dicho el desastre que hay en la costa de Rincón? Y el segundo, cuando Anaíma Rivera Lacén le insistió en 4 ocasiones, me lo está diciendo bajo juramento, está diciendo aquí que si usted tiene conocimiento de esto, cuando usted lo tenga, pues yo le estoy diciendo que es verdad, ese permiso lo va a retirar, va a emitir una orden de cese y desista.
Mire, en Playuela, lo que está pasando en Playuela ha sido con la anuencia del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, renunciante, Wanda Vázquez Garcet, sucesoral, y Rafael Machargo y Tania Vázquez en el Departamento de Recursos Naturales. Y allí lo menos que ha habido es la construcción o el intento de construcción en terrenos de parques nacionales. ¿Dónde está Rafael Machargo diciendo la verdad con relación a lo que pasa en Playuela? Algo bueno de ver vistas, ver quiénes se preparan para atender los asuntos con la seriedad y compromiso que ameritan. Claro, eso es súper importante. Tantos legisladores y no saben hacer un buen interrogatorio. Todo es para el beneficio personal de cada uno. Batatas, dice Mariel Rodríguez Caloca. No sé por qué siempre hay mucha interferencia. Tanto esperar la interpelación para esto. Así es, Norma. Edith, acuérdate, puede ser tu internet. Dale refresh y para adelante. Mag Scott también está hablando pestes de su servicio de internet. No se atreven porque todos tienen techo de cristal. Yo creo que no se prepararon, pero yo creo que también ahí interviene algo que está pasando que nosotros todavía no lo tenemos tan claro. Lo que falta es decir que se encierren en la oficina para dormir en lo que llega el cheque. Así es. Si las comunidades protestan, le tiran la policía. Así es, Iniabel. Esta es la criminalización de la protesta. Fuerza de choque, etcétera. Y procesan a los que defienden el país. Gobierno de embusteros, dice Iniabel. Que no lo confirmen, dice Nivia Rodríguez. Esa orden viene de Fortaleza Seguro, dice Alberto Ramos. Muchos se confunden. El propósito de un negocio privado es la ganancia y una agencia gubernamental es el servicio al pueblo. La trayectoria del capitalismo y el servicio público no corren juntos y muy pocas veces se cruzan. No esperamos jugo de China de un coco. Gracias por hacer ese comentario. Y yo voy a decir lo siguiente en esto, Poloquiles. Totalmente de acuerdo, Evelyn Bonet. Lo de ayer fue una payasada senatorial, dice Mac. Hubo un momento en Puerto Rico que aquí había un servicio público y unos legisladores incluso que se afincaban a esa misión, a esa visión que el gobierno constitucional y que la Constitución de Puerto Rico establecen. Yo estoy segura que eso ocurrió, lo viví en mis inicios de periodista, pero hubo un momento cuando la administración de Pedro Rosselló González entendió que miraron fijamente y miraron tranquilamente el mapa de la economía de Puerto Rico y se dieron cuenta que es el gobierno de Puerto Rico el mayor productor de dinero para su gente. Eso es así. Es el mayor patrono. Pero ellos no querían hacer un trabajo de servicio público a $60,000 al año como se ganaban los jefes de agencia hace 30 años. Ellos querían, decía Pedro Rosselló que supuestamente él tenía que competir con con empresas que le pagaban a sus oficiales $100,000 y $125,000. Y él quería atraer esa gente para acá. Lo que atrajo fue a los vividores de la chequera del pueblo. Y tengo que decir que estos jóvenes de 40, 35 años, que el Partido Nuevo Progresista ha posicionado en el poder en los últimos 12 años, son esos hijos de esos que dijeron, mira, no, tú te vas a sentar y tú le vas a decir al gobernador que tú quieres $125,000. Porque yo te gradué de marista. Después te envié para una universidad en Estados Unidos y pagué $250,000 por ese bachillerato, aunque no valga nada, en muchos casos. O aunque valga menos intelectualmente que la Universidad del Estado en Puerto Rico. Y eso es lo menos que tú te puedes ganar. Porque no llegan ahí con el principio fundamental de yo voy a hacer por mi país. Yo voy a hacerme para mí. Yo necesito comprarme los Ferragamo. Yo necesito seguir comprándome la chaqueta de $150 cada una, etcétera. Yo necesito ir todos los jueves de jangueo con mis amigos y mis amigas a uno de los hoteles del país, a pagar el palo a $20. Sí, hay muchos jóvenes capacitados, como dice Mariel,
y están desempleados, pero sobre todo capacitados y con principios de proponer en el gobierno de Puerto Rico un mejor país antes de servirse ellos con la cuchara grande. Por eso es que usted ve a un secretario de la gobernación tan joven cuando llegó Pedro Rosselló González, cuando llegó Luis Fortuño, que hablaba de los zapatos Ferragamo que se ponían. Sí, eso hacían. Está por ahí ahora dándole clases a la gente de cómo se hace chavos en el gobierno de Puerto Rico. Duró bien poco, de hecho. El tema del declive de la imagen del servidor público, según conversado con varias personas, comenzó el cuatrenio de Luis Aferré para acá, dice Pedro J. Miranda. No me da la impresión de que haya sido tan lejos como en el cuatrienio de Ferré. Yo tengo que decir que también en aquellas administraciones, incluso de Carlos Romero Barceló, habían funcionarios públicos que tenían sentido de pertinencia con el gobierno de Puerto Rico porque le estaban sirviendo al país. Yo tengo que decir que el deterioro brutal llegó después de Pedro Rosselló y ahí vimos cómo se cambió totalmente el principio del servicio público. Llegaron a identificar dónde están los chavos y los empresarios con Rosselló se dieron cuenta que estaban en el gobierno de Puerto Rico a través del desarrollo, como lo hizo Ferré en un momento dado, definitivamente, con el asunto del cemento. Estaban en manos de las arcas del gobierno de Puerto Rico porque administra la chequera del pueblo. Y le metieron mano a la chequera del pueblo. Ahí estamos, hoy todavía. Hay jóvenes capacitados que sueñan con regresar si tan solo pudieran tener un trabajo y un sueldo decente. Así es, María Cruz. Todos esos talentosos estudiaron por internet y su título lo tienen por otro que le ejecutaron lecciones. Así cualquiera hace estudio. Pero vamos al último tema. Y fíjense que también tiene que ver mucho con el servicio público. Aun cuando fue una alcaldesa que tuvo sus traspiés de corrupción, Manuela Santiago quería Vieques. Independientemente, sabemos lo que pasó, sabemos que Manuela Santiago tuvo una intervención en la vida, en la hoja de corrupción relacionada con los contratos, una obra, en relación a una obra por la cual recibió dinero del gobierno federal y sabemos que se fututearon los chavos en el municipio. Allí está la obra todavía. Pero Manuela Santiago era una servidora pública, una ex maestra del sistema público, estadista, que llegó a ser alcaldesa de Vieques por lo menos por 3 términos. Y una veía que Manuela tenía sentido de pertinencia y de servicio público. Siempre vivió en la misma casa. Con la obra que quería hacer en la isla municipio de Vieques. Y Manuela siempre fue de las críticas con relación al deficiente sistema de transportación y el proyecto que no tenía y nunca ha tenido el gobierno de Puerto Rico en favor de viabilizar un proyecto de transportación efectivo para las islas municipios. Ella desde Vieques, los otros alcaldes desde Culebra. Ahora, cuando nos damos cuenta lo que vino a hacer el gobierno de los muchachitos y muchachitas de Ricardo Rosselló Nevares, el gobernador renunciante, obviamente fue a venir a privatizar, a terminar de privatizar lo que su padre no había privatizado, entre ellos el servicio de lancha, servicio de transportación a Vieques y Culebra. Yo tengo que decir que la última vez que ese servicio fue de Puerto Rico y tuvo posibilidad de ser exitoso fue cuando la administración de Aníbal Acevedo Vilá, cuando la administración de Sila María Calderón y era el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, el también hoy ex senador Miguel Pereira. Miguel Pereira le dio incluso la posibilidad a una mujer de ser capitana, la primera capitana de una de esas embarcaciones. Fue la última vez que hubo un servicio
más o menos, no es que era perfecto, pero todavía era del pueblo de Puerto Rico. El servicio no solamente es malo, el gobierno de Puerto Rico ha tenido un problema por la dichosa mentalidad populista de no atender los asuntos desde su profundidad y explicarle al país por qué no pueden seguir siendo a 2 pesos los pasajes para Vieques y Culebra. Porque no hay quien lo pague. Porque ese sistema de transportación con 2 pesos no da. Y que usted tiene que crear un proyecto bueno para que siempre sea más barato para el residente y para el que quiera ir a disfrutar de Vieques y Culebra le tiene que costar más. Usted va a Nueva York y de aquí a Staten Island no le cobran 2 pesos, le cobran mínimo $15. Pues entonces, ¿por qué en Puerto Rico? Porque nadie quiere bregar con que digan que ese aumento me va a costar las elecciones. Pues ese aumento no le costó las elecciones. Ese aumento le costó al país la quiebra que tiene ahora. Y eso, bien sencillo, porque nadie quiere manejar que puede perder si hay un aumento, porque no se lo saben explicar al país. No es sostenible, exactamente, Mariel Rodríguez Caloca. Este gobierno colapsó, dice la doctora Minerva Quiñones. Entonces, Scott, precisamente, Anthony Maceira, la novia, que es la compradora, esos son los muchachitos de menos de 40 años, en el caso de ellos están más o menos por ahí, que no pueden ganarse menos de 120,000 pesos como se gana ella, habiendo tenido su primera licencia de abogada en octubre del 2019. ¿Qué tal un proyecto de túneles desde la Isla Grande a Las Nenas? Hay un montón, poloquiles, de proyectos. No confundan la mediocridad con la intencionalidad de hacer disfuncionar la labor del Estado. Los que abrazan el proyecto neoliberal no solo buscan lucrarse, sino también desmantelar el Estado. Claro, mucho más profundo, Caribe May. Pero en la mente de estos muchachos, ellos son las herramientas para hacer eso. Ellos no necesariamente se lo inventaron. Además de ser mediocres, además de ser muy, muy jóvenes en el proyecto neoliberal, pero sobre todo muy jóvenes en el proyecto de gobierno. O sea, además de eso, ellos no se lo inventaron los demás arriba. Son cínicos, Machargo y Pierluisi, claro. Sí, pero hay mucho de mediocridad en el caso del manejo del gobernador del 32%. Cuando nada funciona es un desgobierno, dice Bárbara González Camacho. El ferry de Staten Island es gratis, antes 10 centavos. Es el ferry, la transportación, Lourdes Río, nunca ha sido barata. En ninguna parte de Estados Unidos. Como ellos quieren siempre comparar, pues comparo con Estados Unidos. Pero bueno, volvemos. Entonces, ¿qué pasa hoy con ese proyecto de privatización que está en manos del gobierno de Puerto Rico, que acaba de firmar el pasado año una alianza público-privada con HMS Ferries, para la transportación de Vieques y Culebra? Pues mire, que en ese contrato que Marta Pérez firmó, la posibilidad de que hayan aumentos a partir del 2023 está clara. Es decir, que ustedes saben que lo que siempre ha dicho el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi, ha sido que para él siempre es más importante la gente que estos proyectos. Así lo dijo con Luma y ya vimos que no hay ninguna enmienda al contrato de Luma y que ahí está Luma, cobrándole hasta un 40% todos los meses más alta la tarifa a los abonados en Puerto Rico. En términos de lo que ocurre
con esta alianza público-privada a partir de el 27 de octubre del 2020, son 23 años de ese contrato. El término de 23 años le va a dejar por lo menos 750 millones a HMS. En los primeros 3 años, la administración va a ser, esa operación va a ser costeada por la Administración de Transporte Marítimo, porque se considera transición. A mí me encanta cómo consiguen los mejores contratos del mundo los privatizadores que vienen a Puerto Rico. Esas letras nunca son a favor del pueblo, siempre son a favor de ellos. La sección 15.3 del contrato establece lo que son las alzas tarifarias. Recoge el aumento para no residentes, pero no precisa el monto si se establece cuántas veces procedería durante la vigencia del contrato. Es decir, no se sabe cuántas veces puede haber aumento para los no residentes en ese contrato. Efectivo el tercer año del contrato con previa autorización de la Autoridad de Transporte Marítimo y sujeto a cualquier requisito federal aplicable, se le permitirá al operador aumentar las tarifas para los residentes de Vieques, no más de una vez cada 3 años en una cantidad que no exceda el 1% por año, redondeando a los 5 centavos más cercanos. Es decir, cada 3 años pueden venir aumentos para los residentes de Vieques. Mire, dígale la verdad al país. El problema no es que usted quiera aumentar porque el servicio es costoso, etcétera, etcétera. Es que le digan la verdad al país. Dígale, en efecto, los primeros 5 años no va a haber aumento. Pero a partir del número 5, aquí es a partir del 3, van a haber aumentos cada 3 años. Pero, ¿sabe por qué no lo dicen? Porque hubieran perdido en Vieques y Culebra, como ganó el PNP. Entonces, ahí es donde está. Y yo quisiera saber que el alcalde me dijera qué él piensa de esto. Alcalde, cada 3 años, fíjese, en el 2023, un año antes de las elecciones del 2024, usted va a tener a los residentes de Vieques pagando más por la transportación. Ahora pagan $2.25. Yo quisiera saber cuánto va a ser el aumento, porque yo estoy segura que ese $2.25 no da. Pero en un país que tiene no solamente la crisis económica por razón de la bancarrota, sino también el nivel de desempleo que hay en Puerto Rico, también se lo van a aumentar a $5.75. Una vez y media lo que pagan hoy. Volvemos. Pero nadie explica nada. Todo el mundo cree, desde el gobierno de Puerto Rico, que puede ejercitar el poder de esta manera, arbitrariamente, sin importar las consecuencias, mintiendo primero y mintiendo después. Ahí es cuando la gente, el público, considera dónde es que está la capacidad del gobierno para decir la verdad. Por eso la suspicacia es, los políticos todos son iguales. Por eso la suspicacia, los gobiernos siempre hacen lo mismo. Abajo, antes de las elecciones, te piden el voto, te prometen y después de las elecciones hacen lo que les da la gana. El gobernador Pedro Pierluisi está en récord diciendo que no iba a admitir una privatización que propusiera el aumento para la gente, para los residentes. No estamos hablando de los no residentes. Esos que paguen lo que tengan que pagar por ir a disfrutar en Vieques y Culebra. Encima de una isla municipio que tiene los problemas que tiene. En el caso de Vieques, con relación al hospital, que no tiene hospital. Pero todo está bien y el gobierno dice, aquí no pasa nada, nosotros somos los mejores, Luma está haciendo lo que tiene que hacer. Eso es cosa del pasado, dice Pedro Pierluisi. Aquí no pasa nada con relación a la energía eléctrica. ¿Y qué hacemos con la gente que todos los días habla insistentemente de cómo se le va el servicio de energía eléctrica a cada rato? ¿Qué hacemos con ellos? No es cierto, gobernador. Decimos que están mintiendo. Decimos, como usted dice, que son bochinches.
No, yo creo que ahí es donde tiene un grave problema el gobernador de Puerto Rico. ¿Y qué me dicen del asunto de la criminalidad? ¿Cuántas veces ustedes están viendo al coronel López, el comisionado de la policía? Parecería que no trabaja o que está trabajando tanto que ya ni siquiera a los que le daba entrevista les da entrevista el coronel López. Me parece que es parte de lo mismo. Me aclara Judith Berkan que en efecto, y yo lo había olvidado, la capitana tuvo que ir al tribunal para que le honraran esa posición y hacerla una de las capitanas de las embarcaciones de las que tenía el gobierno de Puerto Rico a través de la autoridad marítimo de la Autoridad de Transporte Marítimo en Puerto Rico. Es parte de lo que ocurre en el gobierno todos los días. La capitana y cualquiera, y sobre todo mujer que opere en este tipo de trabajos que anteriormente lo han hecho los hombres, definitivamente siempre le ponen el pie. Y sí, tienes razón, porque incluso recuerdo haber visto esas intervenciones judiciales allí. Pero Miguel Pereira, tengo que decir que era uno de los pocos que hablaba de que había que aumentar el servicio. Pero ya sabemos dónde estamos hoy. Nosotros nos vamos, recuerden, estamos en bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación. PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. ¿Ya Luma solicitó aumento? Claro, ya tú verás. Siempre estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Siempre también en Spotify, iVoox y iTunes. En los programas podcast y YouTube todos los días, a todas horas. Gracias a la cooperativa Abraham Rosa, a la cooperativa de Vega Alta y a Buen Vecino Café por estar con nosotros, auspiciándonos y hacer este proyecto de periodismo posible. Nosotros nos vemos a las 5 de la tarde, como siempre, en ¿Qué Palo es Noticia? Buen provecho. Nos vemos a las 5. Hasta mañana.